Buenos días, profe. Hoy en compañía de mi compañero Juan José Belía vamos a hablar sobre la Trichinella spiralis. En la Trichinella spiralis tenemos unas generalidades, empezando por la taxonomía. Ella pertenece al reino Animalia, al filo Nematoda, a la clase Adenophorea, al orden Trichurida, la familia Trichinilidae y el género Trichinella. En sus principales características tenemos especies de nematodos vivíparos con dimorfismo sexual. Tenemos que se reproducen fácilmente y principalmente en el intestino, mucosa y tejido muscular. Infecta al hombre y a algunos animales. El ciclo de vida de ella es monoxénico y su forma infectiva es la larva equistada. Su forma multiplicativa es el adulto y entre el hospedador definitivo tenemos a los carnívoros y al humano. La enfermedad que causa esta es la triquinosis. En cuanto a su morfología, empezando con el macho, tenemos que este mide entre 1.4 y 1.6 milímetros de longitud y 40 micrómetros de diámetro. Los machos miden aproximadamente la mitad de lo que mide la hembra y en el extremo posterior presentan dos apéndices caudales lobulares. Pasando a la hembra, tenemos que esta mide entre 3 y 4 milímetros de longitud y 60 micrómetros de diámetro. Esta presenta un extremo posterior romo y redondeado y presenta la vulva en cara central. Por último, en cuanto a la larva reciente nacida, como se observa en la diapositiva, esta mide 120 milímetros de longitud y 7 micrómetros de diámetro. Y la larva muscular mide 1.2 milímetros de longitud y 40 micrómetros de diámetro. Continuando con la enfermedad, tenemos la triquinosis, que esta enfermedad es una enfermedad zoonótica producida por un nematodo llamado Trichinella spiralis, que se aloja en los músculos de los cerdos y otros animales silvestres. Principalmente se transmite por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada por el parásito. Y los animales también se pueden llegar a enfermar por consumir carnes contaminadas por el parásito. Esto se le conoce como el canibalismo. Continuando con el ciclo de vida del parásito, este se puede adquirir la enfermedad por dos formas. Por los animales domésticos que observamos en la parte de arriba de la imagen, que la forma para que ellos se puedan infectar es cuando consumen algún alimento contaminado con el parásito. En el ciclo doméstico se incluirán cerdos, caballos y perros domésticos. También son muy importantes en este caso los roedores como las ratas y los ratones. El silvestre que está acá abajo se desarrolla cuando se ingiere la carne contaminada, que es lo que les mencioné anteriormente del canibalismo. Mediante ambos, el humano se puede infectar por consumir carne cruda o mal cocida, que contiene las larvas enquistadas. Ocurre el proceso normal de digestión, el cual nosotros sabemos. Cuando llega al estómago, estas larvas enquistadas van a entrar en contacto con los fluidos digestivos, la pepsina y el ácido gástrico. En este momento es cuando las larvas se liberan de los quistes que invaden la mucosa del intestino delgado, donde se convierten en gusanos adultos, que como sabemos es su forma replicativa. De ahí tienen una vida útil y las hembras empiezan a liberar larvas. Mediante la circulación, estas pasan por el músculo estriado, como lo son los del corazón, el pulmón, el cerebro, entre otros, donde se empiezan a enquistar. Que esta sería ya la parte infectiva, es decir, que se va a producir la enfermedad como tal. Aquí se desarrollan complicaciones clínicas como lo son la endocarditis, la pericarditis, edemas faciales, entre otros. Continuando con las manifestaciones clínicas, esta es una enfermedad que puede causar de forma leve o grave en función del número de larvas ingeridas. Las alteraciones sintomatológicas se pueden dividir en tres fases. Fase intestinal, que es después de 2 a 10 días se origina el dolor abdominal tipo cólico, acompañado de náusea, vómito, diarrea y malestar general. Su sintomatología suele confundirse con una intoxicación alimentaria y este cuadro dura de 10 a 12 días y no suele ser mortal para el paciente. Continuamos con la fase de migración o invasión muscular. Aparece aproximadamente 5 días más tarde. Se caracteriza por presentar fiebre, dolor e hinchazón de los músculos afectados. Entre estos, ahí se da la conjuntivitis, cefalea, insomnio, irritabilidad, pérdida de peso y presencia de eosinofilia por encima del 10%. La manifestación más grande de esta fase es la miocarditis. Y la fase del estado son las larvas que hacen establecido y el síntoma predominante es el dolor muscular. Con el tiempo los síntomas desaparecen y la pared quística se clasifica, pudiendo llegar a verse los quistes calcificados en las fibras musculares expuestas. Cuando hablamos ya de su epidemiología, como podemos ver en la imagen, nos separamos en dos, a nivel global y en Colombia. En Colombia en la actualidad no se presentan casos. Desde 2015 se presentaron algunos casos en la sabana y no se mostraron registros específicos de la cantidad de casos del mismo. Y ya a nivel global, desde 1886 hasta 2017 se han registrado un total de 65.818 casos y 42 muertes por triquinosis en 41 países distintos. Su prevalencia alta en China, Tailandia, algunos países soviéticos y la Unión Europea. Presentó el 86% de los casos totales, mucho más del
la mitad de los casos. Seguidas por las regiones de América como lo son países con alta prevalencia, encontramos Argentina, Chile, Uruguay, México y Bolivia con el 10,9%. En el diagnóstico clínico se basa en datos clínicos. Si el paciente tiene antecedentes de consumo de carne cruda o mal cocinada, también la sintomatología que esté presente. Se basa en otros criterios como alteraciones clínicas. Son análisis no específicos. Eosinofilia, en casi todos los casos se da un aumento brusco de los eosinófilos. Presencial de hidrogenasa láctica, que es la presencia de los difusfrutoaldosa, que estas son las enzimas musculares. Y por último, las técnicas de laboratorio que son más específicas, encontramos inmunofluorescencia indirecta, inmunotransferencia y la prueba ELISA. En el diagnóstico diferencial de la triquinosis implica considerar otras enfermedades que puedan tener síntomas similares o puedan confundirse con esta infección parasitaria. Algunas de las condiciones a tener en cuenta en la gripe son que se pueden presentar síntomas iniciales similares a la triquinosis como fiebre, dolores musculares y fatiga. La segunda son infecciones bacterianas. Algunas son como la salmonelosis o la intoxicación alimentaria, pueden provocar síntomas gastrointestinales y musculares similares. La artritis reumatoide, en casos avanzados, puede presentar síntomas articulares y musculares que podrían confundirse. La miositis viral o bacteriana es una inflamación muscular debido a infecciones virales, que también puede tener síntomas parecidos. Y la infección parasitaria, como la toxoplasmosis, la yardiasis o la enfermedad de Chagas, pueden tener síntomas gastrointestinales y sistémicos que podrían confundirse con la triquinosis. Continuando con el tratamiento, la etapa más eficaz del tratamiento es la fase intestinal, porque una vez que las larvas hayan migrado a los músculos, cada vez es más difícil que el tratamiento pueda ser efectivo. Los principales fármacos utilizados como tratamiento de la triquiniasis son los antihelmínticos como el mebendazol o el albendazol. En las dosis recomendadas tenemos 400 gramos de albendazol por vía oral 2 veces al día durante 8 y 14 días. De 200 a 400 miligramos de mebendazol por vía oral 3 veces al día durante 3 días. Y ya en los casos más graves se requiere un tratamiento con glucocorticoides que se da a administrar prednisona entre 20 o 60 miligramos 1 vez al día durante 3 a 4 días. Por último, voy a hablar sobre la prevención. Como podemos observar en la imagen, las prevenciones bastan de la carne al consumo debe estar certificada sanitaria. Se debe comprar carne de buena calidad y en lugares certificados con su buena higiene. Se deben cocinar bien las carnes de cerdo y derivados. Se deben respetar las normas para las crías de los cerdos. Alimentarnos de manera adecuada. Eliminar ratas de los criaderos de cerdos. Y evitar que los cerdos deambulen con libertad. Este en el caso de las personas que tengan tierras o fincas, ya que ahí se restringe un poco la probabilidad de que los cerdos consuman alimentos contaminados o estén en contacto con contaminación y así evitar la propagación de la enfermedad.